Buenas tardes a todos. La clase pasada habíamos visto un tema nuevo, que era ángulos inscriptos. Me parece que todos estaban, Fernando, ¿no? Bueno, si lo vieron en la clase grabada, más o menos como se entendió el tema, era lo principal. Y habíamos dejado pendientes un ejercicio, o lo habíamos terminado. Estábamos hablando con este ejercicio. ¿Lo terminamos? Sí. ¿Sí? ¿Todo? Bueno, acá pudimos ver ejemplos de cómo coinciden los ángulos inscriptos, que están en el mismo arco, el vértice, que los extremos salen, los lados salen por los extremos del arco, todo perfecto. Bueno, antes de definir ángulos seminscriptos, vamos a tratar de hacer otro ejercicio con el mismo tema. Es el ejercicio 6. Si dos cuerdas de una circunferencia están incluidas en rectas paralelas, los arcos correspondientes entre esas fajas de paralelas son congruentes. Así que les doy tiempo para que dibujen y después vamos a ir pensando de qué manera podemos demostrar que hay dos arcos congruentes, con todas las definiciones que vimos, usando todo lo que ya vimos estas dos clases anteriores. Dada una circunferencia de centro O, radio OA, trazo dos cuerdas AB y EF que están incluidas en rectas paralelas. Es decir, estas cuerdas son segmentos paralelos. Eso serían los datos que conozco. Lo que no sé es si estos, vamos a hacer más grandes, si estos dos arcos son congruentes. Ahí está. Sabemos que AB y EF son paralelas. Lo que hay que ver, tratar de averiguar de alguna manera, es si los arcos son congruentes. Obviamente que va a haber que hacer alguna construcción. Así simplemente no sale. Bueno, podemos buscar alguna que se les ocurra y tratar de ver si con eso se puede. Hay chicos que dejaron de venir o de presenciar las clases. ¿Alguno sabe por qué? ¿Si dejaron la materia o algo? ¿No? Bueno. No, yo ni idea, profe. Está bien, Fer, no hay problema. Gracias.
Yo mandé mensajitos para ver si necesitaban algo y no me respondieron, así que no sé qué habrá pasado. Las vacaciones tienen ese efecto. Se hacen más largas. No sé, es como que uno que se desenchufa, se desconecta y después cuesta retomar, o bueno, cada uno tendrá alguna otra cosa para hacer, vayan a saber. Bueno, ¿lo pudieron dibujar? Sí, estaba hablando y tenía desactivado el audio. Ah, y era difícil que te pudiera escuchar. Sí, no, está bien. No, le decía respecto al otro que todos los años pasa lo mismo. Sí, Siempre sí, hacemos un sí. montón al principio y quedan pocos. Sí, después van a quedar. Generalmente después del primer parcial quedan pocos, pero como acá no hubo parciales, no sé, las vacaciones también son un detonante para Sí. que algunos dejen. Es una pena, pero bueno. Perdón, profe, Sí. dijo que ella está en el trabajo y tiene una reunión, así que no se va a poder conectar, capaz ahora se conecta más tarde. Está bien, no hay problema. Incluso yo el otro día también me fijé si habían visto la clase después, cosa de que por ahí tienen visto un compromiso o algo. Por ejemplo, Fernando sabía que no venía, pero pero tampoco miraron las clases, por eso digo que es gente como que dejó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si alguien necesita ayuda o quiere retomar, acá estamos. Bueno, ¿qué hacemos con este ejercicio? ¿Qué construcción les gustaría hacer para llegar a que los arcos son congruentes? A mí se me ocurre... Y tendríamos que empezar. No, por favor, Carlos. No, está bien, dale. Pero vos pones la cara, aunque sea, yo siempre estoy oculto. Y bueno, los dos pueden opinar. A lo mejor pues son ideas distintas. Bueno, yo lo hago muy breve. Yo trataría de unir los puntos de una cuerda, o sea, los extremos de un arco con un extremo del otro arco, y viceversa, y tratar de compararlos. Con el extremo del otro arco, así. Bien. Y viceversa. Ahí. Exactamente. ¿Y comparar qué cosa? Los ángulos, el ángulo AFE con el ángulo BEF. Este con este. Sí. Bueno. Sí, disculpe, si yo llego a comprobar que esos ángulos son iguales, ya compruebo que las cuerdas son iguales. Sí. Que los arcos son iguales. Sí. ¿Por qué? No, para saber si por lo menos, Sí. si descubriendo lo que intento. A ver, yo te digo que sí, que lo que me decís está bien, justificámelo con alguna propiedad. ¿Por qué vos decís que si estos dos ángulos son iguales, los arcos van a ser iguales? Porque ángulos, un punto, una circunferencia, bueno, un punto de una circunferencia entre dos, bueno, no me sale la... Hay que practicar definición. ya con eso. Sí. Sí, yo te entiendo, pero tenés que practicar. A ver, ¿cómo definiríamos estos dos ángulos dentro de la circunferencia? ¿Qué tipo de ángulos de acuerdo a lo que vimos hasta ahora? Ángulos inscriptos. Son ángulos inscriptos. Muy bien. Y a ángulos inscriptos congruentes se oponen, o corresponden arcos congruentes. Bien, ahora sí.
Igualmente no están en el mismo arco, ¿eh? Porque uno va a estar, este va a estar en este arco, y lo que a nosotros nos quedaría es el arquito complementario de toda la circunferencia. Bien. ¿Y podemos saber que estos dos ángulos son congruentes? Cualquier dos ángulos inscriptos en esta circunferencia, si son congruentes, los arcos también van a ser congruentes, ¿no? Aunque no sean estos dos. Claro, yo compararía, por ejemplo, el ángulo ABE con el BEF. Este. Con este. Claro. Sí. Espera un minuto. A ver si así se ve mejor. Bien. Bueno, bien. Bueno, y ahí... A ver, el resto. Bueno, dale, decime, ahí. Entre paralelas AB y EF, transversal EB, esos ángulos son alternos internos. Perfecto. Son congruentes. Bien. Y bueno, a ángulos inscriptos congruentes corresponden arcos congruentes. No sé si está bien eso. Sí, habría que hacer un poco de pasos más, pero sí, en definitiva, vamos a llegar a que a ángulos inscriptos van a corresponder arcos congruentes. Sí, está bien. También, si no lo definimos directamente, podríamos tratar de analizar el ángulo central, porque digamos como que el arco donde está inscripto este ángulo no es el arco que estamos marcando acá nosotros, ¿no? ¿Me explico? El arco donde está inscripto el ángulo ABE sería este arco, ¿no? Este arco. Entonces nosotros nos quedó este pedacito de circunferencia que forma el otro arco. En el otro caso también pasaría lo mismo. Sería este ángulo, que este arco es donde está inscripto el ángulo BEF. Estos dos verdes son congruentes, pero si tomamos la circunferencia y le restamos esos arcos verdes, nos van a quedar los dos rojos, y entonces va a dar que es igual. ¿Sí? Perfecto. Claro. Si yo no quisiera hacer eso, si no lo hubiera visto así de principio, también podría haber buscado los ángulos centrales. ¿Sí? Y como tenemos ángulos inscriptos congruentes, vamos a tener que los centrales que corresponden a estos inscriptos también van a ser congruentes. Entonces, al ABE, el central iba a ser el AOE. Y del ángulo BEF, el central iba a ser DOF. Entonces, como los inscriptos son iguales, por ser alternos internos, ¿los ángulos centrales serán iguales? ¿Estos ángulos son iguales? Sí, ¿Por qué? sí, porque es el doble. Porque es el doble del inscripto. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que tenemos estos dos ángulos centrales iguales, también por definición tenemos que los arcos que ellos determinan van a ser congruentes. No hay más nada. De la forma que lo pudieron ver, de las dos maneras, directo o pasando por el ángulo central, está perfecto. ¿Sí? ¿Podría repetir por qué, cómo demostró que los centrales eran congruentes? Sí. A ver. Espera.
Vamos a borrar acá. El ángulo ABE está inscrito en la circunferencia. ¿Cuál es el ángulo central que está en el mismo arco? AOE. AOE. Y de acuerdo a lo que dijimos cuando definimos ángulos inscriptos, cada ángulo inscripto es igual a ¿qué? Del ángulo central. Al doble, eso lo entendí, pero ¿cómo demostró Bueno, que los dos centrales eran congruentes entre sí? porque los dos inscriptos son congruentes. Ponele, este vale 30, el central vale 60, pero este inscripto, me dijiste que era igual a este por ángulos alternos internos, entonces este vale 30, el central va a valer 60, los dos centrales van a valer 60 y van a ser congruentes, por ser el doble de los inscriptos. Ah, está bien. ¿Te Pero quedó claro? Sí, pero pensé que había demostrado la tesis en base a los centrales y ya estaba demostrada en base... No, Ya sabía que era congruente. ya la habíamos demostrado por ángulos inscriptos, pero yo digo, si el que alguien tiene duda de pasar directamente del inscripto al arco, porque el arco había que haberlo restado en la circunferencia, y quiere usar el ángulo central, también puede, porque ya al saber que los inscriptos son congruentes, los centrales correspondientes también van a ser congruentes. Era como, digamos, otra forma de resolverlo, no que era necesario hacerlo. Viste que a veces hacemos el mismo ejercicio de diferentes enfoques. Esto era para hacerlo de otra manera. No, está bien. Bueno, genial. Ahora vamos a seguir con... Este era un ejemplo para poder utilizar ángulos inscriptos. Ahora, como vamos a seguir ampliando el conocimiento y el contenido, yo les voy a dictar la definición de ángulo semi-inscripto y después con ustedes la vamos a ir armando. Es decir, si yo busco en un libro una definición, ustedes tienen que ser capaces de ir armándola. Porque la definición esta parece como un trabalenguas, muy larga, muy complicada. ¿Para qué me dirá tantas cosas en la definición? Después no me voy a acordar. Pero si ustedes entienden la definición, se van a ir acordando de a poquito. Yo no la sé de memoria, yo voy viendo el dibujito en mi cabeza y la voy armando. Así que la voy a dictar despacito, porque después me dicen, repite, profe, y no sé lo que dije. A ver, en el apunte decía, dado un arco de circunferencia, un ángulo semi-inscripto en él, es aquel que tiene por vértice un extremo del arco. Uno de sus lados pasa por el otro extremo del arco. El otro lado es una semirrecta incluida en la recta tangente
a la circunferencia en el punto que es vértice del ángulo y está en el semiplano determinado por el otro lado que no incluye al arco. Bien, y ahora un montón de palabras, pero son todas necesarias para poder armar lo que es un ángulo semi-inscripto. Así que vamos a trazar una circunferencia. Vamos a determinar dos puntos cualesquiera. Esta es una circunferencia con centro en O, radio OA, radio B. Y en la circunferencia determino A y B como extremos del arco. El arco que vamos a considerar es ese, el verde. Entonces, ustedes van a ir leyendo la definición y me van a ir ayudando. Dice, el ángulo que es semi-inscripto tiene vértice en un extremo del arco. ¿Cuáles son los extremos del arco? A y B. Bien, entonces elijo A. Y los lados son semirrectas, así que voy a trazar una semirrecta. Uno de los lados, ¿por dónde pasa? Por el otro extremo, Por B. claro. Entonces lo dibujo así. Tengo uno de los lados del ángulo, va a ser la semirrecta AB. El otro lado va a estar incluido en la recta tangente a la circunferencia, pero yo tengo que trazar una recta tangente y entonces alguien me tiene que decir dónde la tengo que trazar. Por eso ahí está aclarado que la recta tangente a la circunferencia en el punto que es vértice. O sea, necesito trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por A. No sé hacerlo. ¿Cómo hago para trazar una recta acá y estar segura que es tangente a la circunferencia? Podemos unir el centro con A y hacer una perpendicular a ese segmento que sería el radio. Bien. Entonces, como sabemos que la recta tangente a la circunferencia es perpendicular al radio, primero trazamos el radio y después trazamos la recta perpendicular al radio por el punto A. Bien. Todos están dibujando.
Bien, ahora el problema es que yo no sé si el ángulo semi-inscripto va a ser este o este. Digamos, yo tengo un lado del ángulo que es AB y ahora tengo la recta. Si yo, a ver, vamos a borrar el segmento, ¿no? Si yo no tuviera el radio. La recta con la semirrecta me determinó dos ángulos, pero bueno, de acuerdo a la definición, ¿cuál debería tomar? En la definición dice que no incluye al arco, ¿no? O sea, debería ser BA sería. BA y ese punto. No sé cuál punto. Ese punto. Ahora que voy a marcar los dos puntos para que me digan. Ok. Ahí está. ¿El ángulo BAF o el ángulo BAE? BAE. Bien. Porque si no en el otro incluye al arco. Bien. Si yo tomo el BAF, el arco me quedó adentro del ángulo. Y eso me dice la definición que no. Por eso la definición dice, considero la semirrecta con respecto al semiplano. Entonces, acá habría que haber trazado la recta esta. ¿Sí? Esta recta AB determinó dos semiplanos. El semiplano de arriba y el semiplano de abajo. Y hay una semirrecta en un semiplano y otra semirrecta en el otro semiplano. ¿Cuál de las dos semirrectas tomo? La del semiplano donde no está el arco. Eso es lo que dice la definición, que si bien parece muy larga, es todo necesario. Así que ahora voy a trazar, vamos a sacar la recta y vamos a trazar la semirrecta. Ahí está. Bien. Y vamos a sacar eso que molesta. Bien. Este va a ser el sector angular semi-inscripto en el arco de circunferencia. Bien. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan que en un arco yo tenía infinitos ángulos inscriptos? Sí. Acá voy a tener infinitos ángulos semi-inscriptos. Que cumplan con la definición, obviamente. ¿Hay uno solo que pueda construir de acuerdo a la definición? Hay No. dos. Hay dos, porque la definición me dice que tiene que tener vértice en un extremo del arco. Y el arco tiene dos extremos. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Yo podría haber elegido como vértice el B, trazar el radio, trazar la perpendicular a este radio por B, y acá tendría otro sector angular semi-inscripto. ¿Sí? Entonces, ya acá cambió. Digamos como que tenemos dos posibles sectores angulares semi-inscripto por cada arco de circunferencia. Bien. Ahora, este que acabo de dibujar, el AOB, es ¿qué tipo de ángulo? ¿Sector qué? Central. Central. Sí, es el central. Es el central que es correspondiente, que va a corresponder a este ángulo semi-inscripto porque sus lados pasan por los mismos extremos. Acá siempre nos fijamos en los extremos donde estamos del arco donde estamos hablando.
Bien, este sector, ay Dios, bien, angular central, ¿tendrá alguna relación con el ángulo inscripto? Es el Sigue doble. siendo el doble. ¿Será el doble también? Y sería mucha casualidad, ¿no? Y todo tiene pinta de que es el doble, ¿eh? Sí, parece que es el doble. Entonces, acá también va a haber 3 casos o 3 posibilidades para analizar si esto es el doble. Vamos a tener un ángulo semi-inscripto, perdón, donde el centro de la circunferencia esté afuera. Vamos a tener un ángulo semi-inscripto donde el centro de la circunferencia pertenece al lado del ángulo. O vamos a tener un ángulo semi-inscripto donde el centro de la circunferencia esté adentro del ángulo. Pero si la demostración de los inscriptos era difícil de ver, esta es difícil de ver en presencial, así que vamos a demostrar el primer caso y nada más. Yo en final no tomo cosas que no haya explicado, lo que pasa que ustedes después lo vamos a demostrar para un caso, y ustedes después me van a creer que es para ese caso, ¿verdad? Que se cumple para todos. Confío en que ustedes me creen. Si quieren lo demostramos, yo no tengo problema. Pero, No, le creemos, profe. qué buenas, ¿eh? Bien, vamos a ver, porque le voy a tener que sacar los valores. No lo puedo hacer justo. Vamos a tratar de demostrar que con el caso en que el centro de la circunferencia sea un punto que pertenece al lado del ángulo. O sea, la semirrecta AB es uno de los lados del ángulo y el punto O, que es el centro de la circunferencia, va a pertenecer a esa semirrecta. Me quedan 4 minutos. Lo que voy a hacer mientras ustedes piensan cómo lo podemos demostrar, yo cierro y abro otro. ¿Sí? Porque si no, se me va a quedar en el medio de la explicación y no vamos a entender nada. Ustedes piensen cómo lo podemos demostrar y yo mientras, cómo lo podemos justificar y yo mientras abro otro.